Hola, muy bienvenidos al Mostrador. Hoy vamos a conversar con un distinguido economista, decano de Economía, expresidente del Banco Central, en fin, muchos títulos, exministro, José Gregorio, muy bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Gusto de conversar contigo. Gracias. La idea de esta conversación, José, es que hagamos, tú más bien, no yo, yo te voy a escuchar atentamente, un diagnóstico de la realidad de la economía hoy en Chile. Estamos aún en pandemia, se han ido desconfinando distintas comunas y sectores de las ciudades, no todas, algunas siguen en confinamiento. Los índices de desempleo son altísimos. Pareciera que hubo una cierta reactivación de la economía producto del retiro del 10% de las AFP. Están pasando cosas. Entonces me interesa mucho tener tu evaluación como experto y ojalá tu visión de qué cosas sería bueno implementar como políticas públicas para ayudar a la economía a salir una vez que la pandemia lo permita, ¿no? O entre medio la pandemia lo permita, porque parece que una pandemia bien rara, esta no va a tener varias olas. Entonces va a haber momentos de recuperación, vuelta a caer, hasta que llegue una vacuna, ojalá, ¿no? Y eso en un sector como Chile, fin de mundo, pareciera que antes de un año no va a ocurrir. Quizás en el primer mundo ocurra antes. José, Sí, tu así es. evaluación, por favor. Yo creo que tu primer punto es importante, y es importante siempre tener en mente que esta recesión, esta gran recesión que estamos pasando, no tiene nada que ver con lo económico. Es simplemente con cuidarnos y dejar de movernos y mantener el distanciamiento social de distintas formas. Entonces nosotros básicamente lo que hacemos es cerrar muchas actividades, encerrarnos, cuidarnos, y viene un colapso económico, países más, países menos, caída el segundo trimestre de 10, de 15% en algunos países, 13% en Chile, dependiendo además de cuándo partió la pandemia. Y esto es algo que nos va a acompañar, y nos va a acompañar, mira, yo diría, las estimaciones que uno ve en la prensa internacional es que, dada toda la complejidad, podemos tener una vacuna en un par de meses más que termine la fase 3, pero entre producirla, distribuirla, ¿no es cierto?, preparar los tubitos para guardarla, estamos hablando que necesitamos en el mundo 5.000 millones de vacunas. Entonces, y producir vacunas, lo que cuesta hacer las instalaciones. Entonces, están hablando en Estados Unidos, yo he escuchado estimaciones de que podría estar a mediados del próximo año el país vacunado, en un escenario relativamente optimista. Pensemos que el segundo semestre del próximo año es como el de la vacunación más masiva. Y mientras no haya vacuna, mientras la gente no esté segura de que no se va a enfermar, vamos a tener la economía bastante deprimida. El Economist, nos gusta a mí ponerlo, puso hace un par de meses atrás un titular que decía la economía del 90%. Es decir, nosotros vamos a caer, podemos caer un 15%, un 10% en estos trimestres, o sea, en el año va a ser menos porque nos vamos a empezar a recuperar en algunos momentos, pero la economía se va a quedar. Entonces, esta cifra del 90% puede ser 85, 93, no sé, pero vamos a tener una brecha de actividad de sectores que no se van a recuperar, sectores que se van a mantener muy deprimidos, sobre todo los sectores de mucho contacto social. Por lo tanto, esta economía va a estar con un nivel de pérdida, de ingresos, de actividad económica, de empleo. Por eso yo creo que lo correcto, y de alguna otra manera se ha estado haciendo en Chile y en la inmensa mayoría de los países, es proteger los ingresos de las personas. Porque cuando tú le dices a la gente, váyase a la casa, los osos cuando se van a hibernar, ellos están preparados, ellos lo saben hacer y saben que viene el confinamiento, en nuestro caso no. Por lo tanto, si tú quieres mantener el sistema funcionando, esto no es que nosotros podemos cerrar la economía 3 meses. Si la cerramos 3 meses, se acumulan deudas, ¿no es cierto? La gente no puede alimentarse. Entonces, por eso uno tiene que salir a ayudar para que el sistema siga relativamente funcionando y de que podamos ordenarnos en este periodo, que es un periodo en el cual se va a caracterizar por salir del mundo entero con más deuda a los gobiernos, más deuda a las empresas, más deuda a las personas, o menos activos. Hay gente que retiró su 10%, hay gente que en términos de activos, de riqueza que tiene es menor.
Entonces, eso es un poco una consecuencia natural de lo que está pasando hoy día. Después, obviamente, vamos a tener que ir a una etapa de reactivación. Yo me atrevería a decir, términos gruesos, las cifras que uno ve para Chile con respecto a Latinoamérica de lo que es gasto, que llamamos arriba la línea, gasto directo del fisco, va a ser relativamente significativa. Podemos discutir, hay algunos que pensamos que podría ser un poco más, otros que no es necesario. Esta es la típica discusión que está teniendo Estados Unidos, incluso hoy día, si renueva o no la ayuda a las personas. Es una discusión bastante complicada en todos los países, porque me dicen, mira, si vamos a estar con más deuda, después está el problema de que tenemos también que, cuando abrimos la economía, generar los incentivos para que la actividad se reactive. Es un tema súper complicado, creo que es súper difícil, y en esto también hay que hacer estas evaluaciones, como decir, mira, cómo le ha ido a un país versus otro en la mitad de la pandemia. Hay tantas cosas que nos cuesta poder evaluar, porque mucho de la actividad económica va dependiendo de la pandemia. Piensa que Chile hace 5 meses atrás, en abril, no sé, después por ahí por abril, marzo, abril, se estaba diciendo que los funcionarios públicos volvieran a trabajar. Estábamos con otro escenario de potencial pandemia. Se deterioró y llevamos cuántos meses encerrados en algunas regiones, ¿no es cierto?, que están recién desconfinando, lo cual obviamente es un golpe muy grande a la economía. Por lo tanto, lo más importante, yo diría, o de las cosas más importantes, es cómo estamos en 6 meses más. O sea, nosotros tenemos que apuntar a que en diciembre de este año tengamos la menor pérdida posible de empleo, que obviamente se van a perder, van a haber actividades que van a desaparecer, pero en la cual tengamos los incentivos. El gobierno estaba anunciando que va a ser un programa de subsidios de empleo. Esto debiera permitir mucho la reasignación, gente que en algunos sectores no va a poder seguir trabajando y no puede tener plan de protección de empleo para siempre, ¿no es cierto?, que pueda reemplearse en otros sectores. Y esta es la parte más complicada, o sea, es súper complicado cómo nosotros hacemos que la economía se reasigne. El gobierno anunció un plan de reactivación, ¿no es cierto?, en el cual van a haber recursos directos del gobierno y recursos de infraestructura. A mí me parece bien. No, yo creo que hay que tener un plan un poco más comprensivo, o sea, de muchos más sectores. Esto no basta con obras públicas, esa es como la reactivación normal. Yo creo que tiene que haber una reactivación con mucho esfuerzo de reasignación, de inversión en protección sanitaria. Por ejemplo, muchas empresas, los restaurantes, los que se puedan volver a abrir van a tener que abrir con espaciamiento, con medidas de sanitarias importantes. Entonces yo creo que es bien importante contribuir a esa transformación. Brevemente, tu evaluación sobre esta reactivación puntual, coyuntural, pero reactivación de la economía producto de los miles de millones que la gente está retirando de sus fondos de AFP. Tú Eso, fuiste de los primeros economistas destacados que entregó la oreja en esto y no le no, puso la prueba, me acuerdo. no entregué la oreja. Y, Lo que pasa bueno, es que no, pero me acuerdo que lo centraste en pensé el y tema concluí. tributario. Oye, en el tema tributario, me acuerdo, pero no fuiste de los detractores así como que se iba a acabar el mundo. Es Mira, decir, por dos era una, razones. era una Por posibilidad y do, al final del día ha resultado para bien, parece, ¿o no? no, espera, por dos razones yo lo hice. Y esto es bueno recordar. En el mes de marzo, Carmen Pajés, una destacada economista del BID, gran amiga, que hace mucha economía laboral, una autoridad en temas laborales y de seguridad social en Latinoamérica, dijo, los países podrían pensar en un autopréstamo desde los fondos de pensiones. Yo te voy a hacer una revelación sin nombre. Cuando nosotros estábamos discutiendo por ahí por el mes de abril, con el grupo de los 16 economistas, el acuerdo fiscal, y estábamos discutiendo el ingreso familiar de emergencia, yo me acerqué a un economista, ¿no es cierto?, que muy buen economista, no voy a decir obviamente quién, le dije, tú que estás en la discusión de ingresos familiares, ¿por qué no ven la posibilidad de que haya un retiro transitorio, alguna cosa desde la AFP, porque podría permitir que muchas familias que no clasifican para ayuda, porque el gran problema que tenemos, si nosotros estamos en Australia, o si nosotros estamos en Estados Unidos, donde todo el mundo llena sus impuestos al año, es muy fácil, ¿no es cierto? Pero en este país tenemos 25% de empleos informales, nosotros tenemos, y gente que es imposible que asegure, o gente que puede tener un contrato y tener un empleo adicional, que les cuesta mucho poder certificar exactamente. Muchas veces además le pasa que en un hogar, el que deja de ganar es la persona que
que estaba en un empleo independiente, y la persona que está en el empleo independiente, que podría usar su fondo de pensiones, obviamente no ha perdido. Entonces, esta era la manera más razonable de decirle a la gente, si usted quiere hacerlo, saque, devuélvalo, le ponemos un castigo y le ponemos algún sistema de incentivo. Por eso la parte tributaria era tan importante. Si a usted le va bien igual, pague impuesto el próximo año. O sea, porque esto es precisamente para que no fuera discriminado, porque el problema es que hay que proteger las pensiones. Pero cuando planteé esto, no, dijeron eso, abrir la puerta, esto es, entonces como, y después salieron otros diciendo, no, como diría yo, campaña del terror, esto va a significar el colapso financiero. Una persona que entiende de finanzas, una persona que sabe de los números, una persona que sabe que la parte importante están afuera, parte importante están en depósito, y que además los flujos, si uno los sabe absorber y manejar, no debieran tener impacto de primer orden. Y no tuvieron impacto de primer orden. De hecho, estábamos discutiendo con un alumno la posibilidad de que vea qué impactos pueden haber habido, porque algo puede, o sea, hubo un movimiento financiero bastante grande, pero esto no fue la debacle. Y además tiene un beneficio que yo diría no buscado, porque uno uno no dice, mira, quiero mejorar un puerto y para eso le voy a poner una bomba y lo voy a destruir. Si se destruyó, lo levantamos bien. O sea, exactamente lo mismo vamos a hacer aquí. Estamos teniendo un costo de pensiones, estamos teniendo un costo fiscal de mediano plazo, pero tú calculas que si hay 7 puntos del PIB que se van a sacar, supón, así, porque las discusiones son absolutamente, aquí nadie tiene los números, pero todos discutimos con supuestos. Supón que la mitad de eso se use para comprar cosas. Entonces uno dice, son cosas importadas, una fracción importada, pero cuando uno compra una cosa importada, parte importante de lo que uno paga al final es distribución del bien, es comercialización, o sea, cuando tú tienes un bien importado en tu casa, no es todo importado. La mitad de eso puede ser valor agregado que hace el proceso de la llegada del bien hasta el consumidor. Por lo tanto, si tú dices ya, suponte, estamos hablando de que hay un impulso de 3 puntos del PIB, podrían haber, sobre la demanda. Ahora, ¿cuánto eso afecta? Y aquí viene la nueva discusión. Hay una cosa que le llamamos multiplicador, que las cosas, el gasto 1 se replica. Podríamos estar hablando de 4, 6 puntos del PIB de contención de menor crecimiento que tiene la economía chilena. Ahora, no me atrevo a decir un número, yo te podría decir, el número puede ir desde 2, 3 puntos hasta 6 o 7 puntos. No sabemos, pero sin lugar a duda es lo más fuerte que vamos a tener en materia reactivadora en la medida que son 18.000 millones de dólares, más o menos, 15.000 millones de dólares que van a ir directo al ingreso de los hogares. Y por lo tanto va a tener un efecto muy importante. Para poner orden de magnitud, el presidente ayer habló de que iba a haber obras públicas desde gasto del gobierno por 4.000 millones, una cosa así. Entonces, estamos hablando de una cosa que es 3 veces superior. Entonces tú dices, sí, hay parte que se va a ir a ahorro, la gente va a pagar deudas, pero una cosa que va a tener un impacto. Obviamente cuando la economía está colapsada, tú tampoco puedes salir y comprar todo, entonces eso también te mitiga los efectos. Pero obviamente un efecto indirecto, que no era parte del proyecto, de la intención del proyecto, pero un efecto indirecto que tiene esto, es de que va a ayudar mucho a la contención de caída del producto y a la contención de la caída de los ingresos de las personas. José, bueno, y como las cosas son paradójicas, no solo tú estás teniendo ese efecto, sino que además, por lo menos así lo muestran muchos estudios de opinión, ha mejorado la imagen de las AFP. Entonces ha traído, oye, ha afirmado bueno, la posibilidad de un modelo mixto, ¿no? De un modelo de capitalización individual, con fondos solidarios, con aportes estatales, en fin, la AFP como que salieron del hoyo de imagen que tenían, cuestión que... A ver, separemos, sí, el sistema de capitalización de alguna otra manera se valía por un par de razones. Primero, nosotros vemos el problema de las cuotas mortuorias, ¿no es cierto? Este sistema como de reparto que tenía el Colegio de Profesores, que tiene un tremendo lío. La AFP tenían la plata es de las personas, y se la pudieron entregar con una velocidad muy rápida. Incluso había gente que decía, esto se va a demorar un año en implementarlo. O sea, la eficiencia de su sistema, de su capacidad, o sea, ellos saben perfectamente lo que está en la cuenta. Había unos casos, ¿no es cierto?, obviamente de estafa, yo hubiera sido muy duro en la ley,
por cualquier caso de estafa. Yo cuando uno hace estas cosas, especial porque la verdad que empezar a robarle el fondo de pensión a una persona es una cosa realmente que debería tener, en particular en un momento como este, una penalidad bastante grande. Pero cuando tú ves efectivamente, estaba todo, la plata era de las personas, toda la plata que decía la cuenta. Pudieron retirar el 10% y la gente ya lo está sacando. O sea, de alguna otra manera, fue una demostración. Es raro, se da la paradoja, como tú dices, que mucha gente del mundo de la FP decía, no, esto no se puede hacer, y empezaron a decir, no se puede hacer. Tal vez un experto en marketing, al otro lado podría haberle dicho, deja que saquen y demuestra que lo puede hacer muy bien. Y lo hicieron muy bien. Y otra cosa que es importante, el no colapso financiero que muchos auguraban, es porque saben manejar fondos. O sea, esto, A mira, eso me refiero yo. Oye, a eso me refiero es con la súper externalidad, impopular. ¿no? O sea, lo más fácil para una persona, para cualquiera de nosotros dos, si quisiéramos correr por un cargo público y empezar a conseguir, sería empezar a basurear, no sé, porque eso es como lo que hace popular. Pero efectivamente, el hecho que pudieron liquidar fondos, que han podido hacerlo, con ayuda obviamente de toda la institucionalidad financiera que hay, demuestra que además son muy competentes en el manejo de fondos. Entonces, obviamente nosotros vemos que de repente se producen caídas y la gente pierde plata cuando va a jubilar, porque si pones caída y te quedan 10 años no es un tema, pero la gente va a jubilar, son cosas que deberíamos hacer. Y yo creo que una crítica que todavía queda al sistema de AFP, una crítica a la AFP, es efectivamente que no fueron capaces de ponerse en la delantera y anticiparse a estos problemas y decir, nosotros podemos colaborar. Nosotros no definimos cuánto la gente cotiza, no decidimos cuánto se redistribuye, pero lo que a nosotros nos pasa, nosotros lo podemos manejar bien, nosotros lo podemos entregar cuando la gente quiera, y le podemos rentar estos fondos. Obviamente, cuando todo el mercado se va abajo, es lo mismo que pasa en los sistemas de reparto cuando los ingresos van abajo y los sistemas empiezan a tener déficit. Pero yo creo que de alguna otra manera demostraron que habían hecho su pega en algo en lo cual, sin mucha razón, a mi juicio, se opusieron como de principio. Si en el fondo no era una cosa, de nuevo, el tema del retiro nos va a dejar un problema de pensiones. Nuestro gran problema hoy día es pensiones. Uno ve la encuesta incluso, hoy día la gente dice, la mayoría de la gente dice, yo quiero que el exceso me lo depositen en mi cuenta. Obviamente nosotros creemos que tiene que haber una paz, y yo creo, nosotros estoy hablando, yo creo que es importante como país que tengamos un potencial de redistribución importante, que no sea como los sistemas de reparto que quebraban. La propuesta que se ha hecho en el Senado, lo que ha estado presentando, y yo he podido ver de la senadora Carolina Goichi y del senador Juan Pablo Letelier, que dice de alguna otra manera, una fracción de estos 6 va a ser para un fondo que redistribuye al interior de la generación, gente que tiene laguna, gente que tiene bajo ingreso, está hecho de manera de que sea sostenible. No es un sistema de reparto a la antigua que están todos quebrados y que van a quebrar, porque es un problema de la naturaleza demográfica. Pero yo creo que Pero tenemos que, y es de esperar, mira, sí, no nos vayamos hacia las pensiones porque nos vamos a desviar de lo que me interesa conversar contigo, José. ¿Qué te parece que, para que vayamos cerrando, nos digas, según tu percepción, tu idea, tus conocimientos, qué más hay que hacer? Porque ya vimos que este retiro del 10% que muchísimos no querían, dentro de los especialistas y de los que administraban dinero, resulta que al final fue para mejor en cuanto a la reactivación. ¿Qué otras medidas, queridas o no queridas por los especialistas o más conservadores, pudieran ser eficaces para yo creo generar que un efecto sí, benigno de reactivación en este Chile que está hundido en una recesión, ¿no? sí, Y que va a seguir probablemente? yo creo que la medida, la orientación va en la dirección correcta y hay que discutirla. Y hay que discutirla. Hubo una discusión sobre lo intangible y la depreciación acelerada, mucho tecnicismo, que yo creo que es importante discutirla. Yo creo que el problema de Chile hoy día es de convivencia y es político. Y ese es el problema que tenemos además en el Congreso. O sea, lo que nosotros tenemos que buscar son formas de acercarnos para, y esto quiero ser bien claro, no para que los técnicos decidan, es para lo que políticamente se quiere, se haga técnicamente de la manera correcta.
Eso es lo importante. Escuchando a los técnicos, las decisiones de los políticos, pero hay que escuchar a los políticos. Hay que escuchar de manera de hacerlo bien, Por ejemplo, conversábamos el tema tributario, fue absolutamente necesario hacerlo libre de impuestos, el retiro, después van a venir otras discusiones, ¿Pero qué medida, sobre la reactivación. José, qué medidas puedes vislumbrar tú necesarias para apoyar la reactivación? Yo creo que hay varias medidas tributarias que se han propuesto que van en la dirección correcta, las medidas de gasto. Yo creo que hay dos cosas que hay que observar con muchísima atención. El tema del fondo de garantía y del crédito a las empresas. Porque si esto se alarga, yo no descarto de que haya que apoyar con más crédito, ¿no es cierto? Crédito incluso que vaya más allá, por ahora, el crédito para la mantención, para no quebrar y para no cerrar. Pero después puede ser precisamente el crédito para poder ponerse de pie. Y eso yo creo que es importante tener muy claro cómo va esto. Y lo mismo va a pasar con el ingreso a la familia y los hogares. A mí me parece bien que se apunte por el lado de creación de empleo. Pero yo creo que también hay que seguir muy de cerca el tema de los hogares. Yo creo que hay que cerrar discusiones. Yo creo que otra cosa que es importante que el mundo político se tiene que dar cuenta, y todos nos tenemos que dar cuenta, es de que de esto tenemos que salir bien parados y la economía tiene que volver a crecer. No podemos aspirar al 7, no podemos aspirar al 5, hay muchas cifras que no podemos aspirar. Segundo lugar, tampoco podemos decir yo sé cómo hacerlo. Se ha demostrado que quienes decían yo sé cómo hacerlo eran bastante incompetentes algunos, ¿no es cierto? Es un tema súper complejo y una discusión que tenemos muy larga de qué hacer. Pero si hay algo que está claro, que sin crecimiento esta economía obviamente nos pesa mucho más la deuda, nos pesa mucho más la capacidad de resolver problemas sociales que tenemos que resolver. El crecimiento es importante, no a cualquier costo, tenemos el desafío del cambio climático, ¿no es cierto? Desafíos de equidad que resolver, pero tenemos que hacer. Y por lo tanto, por ejemplo, yo digo cosas que tenemos que hacer, que es que, como hace muchos años me decía un economista, cosas que uno tiene que decir que no hay que hacer. Pues yo creo que este no es momento para una discusión tributaria. Me parece absolutamente fuera de lugar, porque además una discusión tributaria marginal. O sea, nosotros tenemos en 2 años más, en un año ¿Tú no más. eres partidario de discutir este que está tan de moda ahora, el impuesto a la riqueza o a los más ricos? ¿No eres partidario todavía de discutir? No me gusta decir no discutir, yo estoy dispuesto a discutir cualquier cosa, no me parece que un tema en el cual tú dices tengamos que legislar. No es la oportunidad. Pero sí es que es totalmente absurdo ponerse a subir impuestos, a introducir una tremenda, además, incertidumbre en un momento en el cual lo único que queremos nosotros, como diría Keynes, es despertar los espíritus animales para que la economía se reactive y para que haya inversión. Pero si estamos discutiendo subir impuestos en medio de una recesión, que es una cosa que uno pensaba que las economías más avanzadas macroeconómicamente como Chile lo habían superado. Nosotros no necesitamos subir impuestos en medio de una recesión. Segundo, es un impuesto sobre el cual toda la evidencia internacional muestra que recauda muy poco y el desafío fiscal en Chile es mucho mayor. Entonces yo creo que una vez que la economía se esté recuperando, sentémonos a discutir un acuerdo comprensivo, amplio, de aumento de la carga tributaria, de reducción de gastos, en el cual obviamente quienes tienen más paguen proporcionalmente más, pero en el cual no estemos librando una pelea marginal sobre una cosa cuya efectividad es mínima solamente por, yo diría, por beneficio político. Pepe, pero si es una vez, porque hay gente que lo ha planteado como ahora, como es justamente una situación coyuntural de crisis económica, ¿cierto? Dos cosas. De depresión, una vez un impuesto contundente de la riqueza para ayudar al envión. ¿Te suena más? Primero, algo ¿quién te asegura? Yo tengo duda, ¿quién te asegura? Toda la discusión de Manuel Sáenz, Piketty, ¿no es cierto? Zuckman, toda la discusión de ellos, y lo decía además Bernie Sanders en Estados Unidos, toda la idea es poner un impuesto al patrimonio permanente. Entonces, el hecho que diga, hagámoslo una vez, y además que en Chile se está proponiendo tasas inusuales, una medida inusual, se hace sobre el patrimonio bruto y no neto, se tiene que entregar en un mes, una cosa que es impracticable. Pero encima de eso, yo he escuchado dirigentes que lo aprueban, que dicen, sí, pero a mí me gustaría que esto quedara de manera permanente. Bueno, pero esa es otra discusión, pero si fuera una vez. Yo lo haría una sola vez,
en el momento en el que discutamos un paquete tributario de mediano plazo o para los próximos 10 años de Chile. O sea, eso es parte de lo que tenemos que discutir. Es parte de lo que discutamos un paquete. Y ese podría traer, una vez que analicemos beneficio y costo, un aumento una sola vez. Yo creo que tiene que haber un reordenamiento muy importante en el impuesto a las personas, que es lo que menos recauda en Chile. El impuesto a las empresas recauda a niveles de la OECD y los impuestos a los bienes y servicios también, como la OECD, respecto al PIB. No a las personas. Tenemos que hacer una discusión muy en serio, porque la idea no es recaudar por una sola vez medio punto o un punto del PIB. La idea es recaudar un par de puntos del PIB, ¿no es cierto?, tener un ajuste de 2 o 3 puntos del PIB por los próximos 10 años anuales. Entonces, por eso tenemos que discutirlo, y por eso es mejor discutirlo en un contexto global. O sea, no tiene sentido empezar hoy día, porque lo único que, además que técnicamente, lo que dice el proyecto está muy mal pensado. José, no nos vayamos más por los impuestos. Sí, quería saber tu impresión, oye, así somera. Última pregunta que tiene que ver con una medida que está muy de moda en algunos lugares del mundo y que a Chile ya está llegando esa conversación, que es un ingreso garantizado familiar o ingreso por hogar, que el Estado garantice. Si ese hogar no tiene una cantidad X mínima de ingreso, lo pone el Estado para que la economía tenga, bueno, primero un tema de distribución, ¿cierto? Pero también un tema de dinamismo de la economía. Sí, en el mundo entero, a raíz de la robotización. ¿Qué piensas tú de eso? A raíz de la robotización, a raíz de que va a haber mucho desplazamiento de trabajo, y de nuevo va a haber un problema bastante complicado de empleo y de ingreso, se ha estado discutiendo seriamente el ingreso mínimo universal. Incluso hay algunas experiencias en Finlandia que no han sido negativas como uno podía pensar en un principio, que si tú le das a una persona un ingreso no va a tener incentivo a buscar trabajo, y eso te va a generar una economía con subempleo y con muy baja actividad. Yo creo que es un tema que tenemos que discutir. Yo creo que es un tema que hay que analizar, no es urgente, es un tema que si uno lo quiere hacer en serio, es extremadamente caro. O sea, cualquier cálculo son 5 o 10 puntos del PIB al año, por lo tanto requeriría de una reforma del Estado muy grande, porque en vez de tú entregar muchas veces bienes y servicios, lo que estaría entregando ingresos. Y la otra cosa que es bien importante y que hay que tener mucho cuidado, que a mí siempre me ha preocupado respecto a las políticas sociales en Chile, que se dice sí, solo para el 60%, el que está en el 61% no tiene nada. El que está llegamos al 80%, el que está en el 81% no tiene nada. Y todo el mundo, y sobre todo en la pandemia lo hemos visto, todo el mundo lo pasa mal. Entonces lo que uno tiene que, de nuevo, discutir es universal. Ahora, ¿qué es lo que hace todos los tramos altos de ingresos? Cobrarle más impuestos nomás. Cobrarle más impuestos. Pero de alguna otra manera... Sí, pero a ti te parece una medida interesante discutirlo, pero el desafío fiscal es monumental, porque significaría abrir espacio, reducir gasto en muchísimas otras áreas, porque en el fondo lo que tú estás dando es un ingreso. Que es una cosa que tenemos que pensar. Pero esa discusión la iniciarías de inmediato y vinculado con la reactivación de la economía. Hay muchos economistas y en muchas partes del mundo se está discutiendo. Yo creo que no. No es una cosa que podamos pensar que seriamente puede estar implementada o pensada en un periodo de menos de 5 o 10 años, porque realmente un cambio fundamental a las finanzas públicas. Tú no puedes hacer esto si no eres capaz, porque estamos hablando aquí de cifras, de nuevo, de 5 cálculos un poquito más generosos en materia, son 10 puntos del PIB. O sea, si tú estás hablando 5 o 10 puntos del PIB, tú no le abres espacio, no vas a encontrar impuestos. ¿Cuántos miles de millones de dólares son? 10 puntos del PIB Chile son 30.000 millones de dólares. Perdón, sí, dependiendo de cómo está el dólar, pueden ser 30.000 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de cantidades. En un estado que gasta 65.000. Entonces, obviamente, yo creo que hay que cuidar, y es súper importante cuidar la salud fiscal chilena. Es lo que nos ha permitido, no es lo que basta, y tenemos que tomar ciertos riesgos, pero la salud fiscal, pensar de que vamos a solucionar estos problemas, los de pensiones, todos los problemas sociales que tenemos, todos los desafíos que tenemos de ingresos en materia de ingresos y requerimientos de recursos fiscales, es la Araucanía. O sea, tenemos tantos problemas. Pensar que los vamos a resolver todos uno y que el Estado tiene financiamiento ilimitado, o como dicen a uno, lo va a pagar
un impuesto a los súper ricos que en el mundo entero la evidencia es que no recaudan. O sea, realmente yo creo que tenemos que tener una discusión con tiempo, no para escondernos ni para postergar. Yo creo que es bien importante tener discusiones, Pero concluir. tú no, Es por lo que eso, le tú hace no la tienes falta. presente, oye, no la tienes presente para la reactivación de esta crisis, No, sino que lo no. ves como algo para adelante. Sí, yo veo que algo Ya. que uno tiene que pensar en el mundo del futuro, post pandemia y con mucha robotización, con muchas actividades donde los trabajadores de baja calificación van a tener dificultades para encontrar trabajo, donde si todos se van a trabajar vamos a tener salarios muy deprimidos, ¿no es cierto?, en el sector con los temas migratorios, mucha presión a los salarios en los sectores de baja calificación. Es un tema que tenemos que conversar. Primero hay temas sociales muy importantes que tenemos que ir resolviendo, especialmente con la gente que lo pasa más mal. Pero eso es un aspecto distinto, es más, digamos, más focalizado, un poco más orientado a ciertos sectores. El ingreso básico universal es una cosa que es universal y es muy grande y algo que, como te digo, yo creo que es importante que en este país discutamos las cosas sin campañas del terror, pero que las discutamos en serio y vamos viendo los espacios que hay. Es un tema que por lo menos yo hace un par de años he estado leyendo, he estado viendo la evidencia, me parece interesante lo que pasa, la sigo bastante, pero obviamente no es algo que seriamente uno piense que puede estar antes de muchos años. Pero para que no nos Perfecto. pille atrasado el mundo, lo bueno es pensar, concluir y tener además algo que le hace mucho más falta a este país, más diálogo y un poquito más de tolerancia. Podemos pensar muy distinto, pero la otra persona no podemos descalificar lo que está pensando. Y eso hoy día es como la norma. Entonces, como... Gracias, José Gregorio, por esta conversación con el mostrador. Nos vemos. Mucho Chao. gusto haber hablado contigo y de que hablar virtualmente con los lectores del mostrador.